de nuevo con Ciudadanos. Pues bien, introducido ya lo que en la sociedad de democracia real es el Estado, ahora queda resolver esa pregunta que salta enseguida a la palestra. Bueno, pero ¿qué forma? ¿Qué forma es la ideal para el Estado? Para nosotros, evidentemente, la democracia. Pero la democracia hay que tener mucho cuidado con ella. Porque la democracia es indisoluble con el Estado, no con el gobierno. La democracia la sostiene la actitud corresponsable del cuerpo social. Las normas de convivencia más básicas, las normas no escritas, las leyes están para proteger al cuerpo social de abusos y malos usos, pero no consolidan la democracia. Por eso es tan fácil perderla. Por eso es tan fácil perderla. Pero claro, la democracia plantea un problema. Y serio. Tenemos que regresar otra vez 9.000 años atrás. Explicar el conflicto neolítico, para empezar aquí en este vídeo, carece de sentido. Esto, la paleoantropología, pues que quede para monográficos que tú sepas buscarte, para documentarte. Pero es muy complejo. Ese conflicto es muy complejo de explicar, aunque sí, como mecanismo, tiene una serie de engranajes que se pueden aislar. Políticamente, el conflicto neolítico propuso un gran problema: la explosión demográfica. Entonces pasamos de una sociedad preagrícola en que los grupos eran estables en torno a unas 40 personas, con lo cual esto que dicen los nuevos nostálgicos del asamblearismo, de la democracia directa, vale, con 40 personas se puede hacer, sobre todo teniendo en cuenta cómo eran aquellas personas que eran normalmente parientes o cercanos o lejanos, formaban un clan, se conocían desde que nacían hasta que morían, pero bien conocidos, y comían en el mismo plato, porque se jugaban la vida, su existencia día a día, juntos como grupo. Pero ahora hay que organizar una democracia con un contrato que afecta a millones de personas. ¿Y cómo se hace eso? Complicado. Y más en estos tiempos. Y más en estos tiempos. ¿Por qué? Primero, porque nuestra sociedad en los últimos 40 años se ha desvirtuado. Ha generado un conflicto, una desconexión generacional atroz. Atroz. Y esas normas de convivencia, esas leyes no escritas, esa sabiduría popular que hacía nuestra sociedad estable, pese a las tiranías, pese a las crisis económicas, pese a las nuevas modas, está muy debilitado. Eso es lo primero. Pero lo segundo, es que se cuidaron algunos, muy mucho, de que nuestra nación no se organizara en democracia. Cuidado con esto. Una organización social no es una estructura de gobierno. Una cosa bien distinta. Es una cosa muy bien distinta. Y
voy a intentar ser gráfico, para ver si así tú y yo, conciudadanos, nos entendemos. Bueno, por defecto profesional, por ser biólogo. ¿Tú te acuerdas de lo de la pirámide alimentaria? El esquemita, que era un triángulo, ¿no? Y en ese triángulo se establecían una serie de estratos en que el estrato inferior soportaba al estrato inmediatamente superior, ¿no? Bien. Hoy en día nuestra nación carece de estructura ninguna. No ese esquemita de organización piramidal. Olvídate. Olvídate, porque tenemos una gran masa poblacional pagana del estado de cosas y una élite muy castuza que se sirve de nosotros. En la socialdemocracia real, que es la batalla que queremos dar contigo, la sociedad sí que está organizada. Evidentemente, el estrato basal es la sociedad en sí misma, absolutamente transversal, porque ya te hemos dicho, en la socialdemocracia real hay tantas ideologías como individuos. Por lo tanto, en el estrato basal cabe todo. Ahora bien, somos muchísimos. Y para que todos podamos tener conciencia plena de cómo marcha nuestra convivencia en un mundo tan complejo, tan cambiante y con tantos conciudadanos actuando al mismo tiempo, lo suyo será un estrato de sociedad civil asentado sobre la sociedad. No confundir, ya lo dijimos, sociedad civil con asociacionismo. No. La sociedad civil tiene dos vertientes. Dentro de ese estrato, tú imagínate que una parte es la sociedad civil propiamente dicha, asociaciones sectoriales muy especializadas que te garantizan que son independientes en lo económico y en lo político, o sea, que se dedican exclusivamente a diagnosticar la marcha de nuestra nación como sociedad en su conjunto, en el sector concreto que ella domina, y luego actúa informando a la sociedad o fiscalizando a los poderes sociales. Pero hay otra parte de ese estrato que aquí en España está últimamente no fallando, ya que está atentando, sí, lo digo claramente, está atentando contra la integridad de los ciudadanos, alienándonos, que es esa sociedad civil profesionalizada, los medios de comunicación. Y aquí quiero recordar algo que se puede investigar en las hemerotecas. Hasta principios del siglo, hasta 2005 más o menos, las principales plumas del periodismo nacional aún pasaban por los platós de televisión llorando como plañideras, exigiendo a su propia profesión un código deontológico precisamente para evitar lo que está pasando ahora. Porque de 2005 a esta parte no tenemos periodistas. Tenemos lo que los anglosajones han definido como newsmakers, hacedores de noticias. No hacen periodismo, fabrican noticias. Cuando el periodismo debería ser, al contrario que esa sociedad civil
sectorial, hiperespecializada, el complemento perfecto. Una sociedad civil profesionalizada, generalista, permanentemente informando a la sociedad de lo que ocurre. Informando. Y cuando opine, pues bueno, pues, artículo de opinión. Ese sería el segundo estrato en socialdemocracia. El tercer estrato sería el de la representación. Porque evidentemente ni físicamente se puede meter en el Congreso de los Diputados a 47 millones de españoles, ni nos pondríamos de acuerdo en nada, ni siquiera los buenos días. Imagínate, la perola de grillo. Necesitamos, evidentemente, una partición social mucho más pequeña que haga de representante de la voluntad social, que descanse sobre la sociedad civil y que este descansar no es que predomine sobre esa sociedad civil, sino que esté sujeto directa y continuamente a la fiscalización de esa sociedad civil. Y en esta representación no están solo los partidos políticos, sino también están los sindicatos, tanto de la patronal como de los trabajadores. Y aquí sí es verdad que habría que entrar a reformar a fondo la casa, porque ética, estética y yo diría que hasta políticamente nuestro sistema está corrompido hasta las trancas. Para empezar, es abominable que un sindicato de trabajadores viva del presupuesto del Estado. Pero es que es aún más abominable que un partido viva del presupuesto del Estado. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué independencia política o sindical? No digo ya los sindicatos patronales. Se supone que son sindicatos de empresarios, de gente pudiente, y se nutren de la arca del Estado, del tesoro público, vía presupuestos. ¿Entendéis? ¿Entiendes, conciudadano, dónde está quizás el eslabón perdido de todos los males de España? Aquí nadie es independiente. Ni cuando, como ocurre con algunos partidos reaccionarios que le ladran a la luna, parece que se van a comer el mundo, ni en ese caso. Porque ahora estamos viendo cómo todo ese ruido guerrero es para distraernos de unos hechos de docilidad hacia ciertos poderes que evidentemente mandan en ellos porque los sostienen. Y tenemos ahí, vamos, no te estoy contando ningún camelo. Fue Vox Populi que en 2015 la gran banca española perdonó tanto al Partido Popular como al PSOE en conjunto nada menos que 270 millones de euros de deuda electoral. O sea, esos mismos bancos que a ti, por un céntimo en descubierto, te arrean una comisión de descubierto de 45 euros en promedio. Y aparte los intereses de demora.
por haber generado ese descubierto, a los dos principales partidos de España, en 2015, les perdonaron 270 millones de euros. Y así queremos nosotros construir una ¿qué? Sí, la tenemos. Son representativos, pero de sus amos, de sus dueños, no de nosotros. Fíjate lo que queda nuestra voluntad y nuestro voto. En nada. Simplemente en elegir la cara, por no decir las posaderas, que van a ocupar ciertos escaños o ciertos sillones públicos, ciertos ámbitos de poder. Pero ¿a quién se van a deber ellos? ¿A mí? ¿A ti? No, nosotros no somos parte del negocio de poder. ¿Y crees que en socialdemocracia se queda la cosa de la organización social aquí nada más? No. Sobre este estrato de representación o de representatividad, de sindicación, que diría yo, vendría el estrato de los representantes, que son los cargos electos. Cargos electos que se deberían deber mínimamente a quienes le dan su apoyo directo. Cosa que en España es imposible, salvo en el Senado. Porque nosotros en el Senado sí, votamos a la persona. Pero en el Congreso no vota a la persona. Votan listas cerradas y bloqueadas. Y tan cerradas y tan bloqueadas que ahí está votando la prostitución del poder legislativo con el poder ejecutivo y te quedas tan pancho. Te quedas tan pancho. Estamos eligiendo entre Congreso y Senado aproximadamente unas 800 y pico personas que se supone que es un número aceptable para transmitir hacia las instituciones del Estado la voluntad social, y resulta que ninguna depende de nosotros. No. Porque normalmente suelen ser gestores de sus propios partidos. Entonces lo que dependen es de esa prostitución que hacen ellos, de esa venta que hacen ellos, de voluntades a los dueños financieros de nuestra convivencia. Que los hay. Que los hay. Y seguro, conciudadano, que tú hasta ahora, a esta altura del vídeo, ya le has puesto nombre a algunos. Y es más, ya me has cerrado la pirámide. Ya te ha ido al piramidión, a la cúspide, al ápice, que es donde están los que verdaderamente están mandando ahora en España, que son los poderes fácticos mayores. La plutocracia y la altísima empresa, la dueña de las puertas giratorias. Y ahora me dices tú que vivimos en democracia, porque votamos, y más en 2019, que es año electoral. La democracia, con ciudadanos, no existe sin organización social. Y la organización social debe ser acorde con esa democracia. No se trata de que seamos todos politólogos, ni juristas. Se trata simple y llanamente que nos organicemos como sociedad antes de expresar nuestra voluntad como instituciones de gobierno. Y esto
empieza a ser ya el meollo de este proyecto revolucionario que como te he dicho en muchas ocasiones, es batalla que plantea sí, pero es guerra que tienes que ganar tú, conciudadano. Nosotros no somos de Miurgo. Nosotros solo somos una herramienta más. Que quisiéramos ser una gran herramienta de expresión de la voluntad social. Pero que eso depende de ti. Porque evidentemente los tiempos son absolutamente contrarios a nuestro proyecto. ¿Entiendes por qué vamos tan lento? Te abordamos directamente a ti. Te hacemos pensar, te provocamos que reacciones, que levantes las rodillas del suelo, sin grandes alaracas, sin violencia, sin brindis al sol, ni ladrido a la luna, pero para que nos organicemos como sociedad. Y a partir de esa organización ya veremos qué estructura le damos al Estado, qué estructura de gobierno. Pero como no nos organicemos como sociedad libre, nunca seremos una democracia. Pareceremos una democracia, pero no lo seremos. Si te parece, lo dejamos aquí. Y le da unas cuantas vueltas a esto. A ver, ¿a qué conclusiones llegas tú? Buenas noches y carpe diem.